El Congreso del Estado es una entidad, digamos, muy compleja donde hay la representación no solo del popular, pero también de los intereses políticos. ¿Es posible gestionar cambios desde un Congreso estatal? Mi experiencia en esta legislatura es que casi no. Ha sido muy impactante para mí porque siento que la consigna es no hagan nada, no digan nada, es más, no piensen nada. Y creo que el Congreso del Estado de Jalisco no ocupa el lugar que se merece y que debe tener en la geometría política del Estado. No me explico. Somos los que hacemos las leyes, los que fijamos el presupuesto, los que vigilamos al Ejecutivo y los que hacemos los nombramientos más relevantes del servicio público más allá del Ejecutivo. No me explico. La Cámara de Diputados tiene muchísimo poder. No sé si es un problema del Congreso local del Estado de Jalisco o si es un problema de los congresos locales, pero en concreto no ocupa el lugar que le corresponde. Se puede hacer muy poco. A ver, de esos cuatro temas, primero, en la materia de hacer leyes, ¿qué leyes has podido empujar o de qué leyes ves que han sido positivas en este periodo? Bueno, mi sueño era tener la mejor ley de educación de América Latina, así de grandilocuente. ¿Y sabes por qué pensaba que sí se podía? Porque bueno, como tengo tantos años dedicándome al tema, pues tengo la relación con los expertos en educación que sí saben. Yo no soy una pedagoga, ni siquiera una estudiosa de los fenómenos educativos desde otra perspectiva que no sea la de la política educativa. Yo no me enredo. Pero bueno, yo sí he trabajado mucho con Silvia Schmelkes, con David Calderón, con Patricia Vázquez, con Manuel Gilantón, con Blanca Heredia y con una lista enorme de los que sí son expertos. Bueno, a todos esos los trajimos a Guadalajara, a Alma Maldonado, para preguntarles cómo hacíamos nuestra ley. Y se generó de veras una expectativa importante sobre lo que esta ley debería tener, aunado al compromiso de Alfaro de que en Jalisco sí iba a haber evaluación no punitiva, sino evaluación educativa para los maestros. Además de eso, visité, como los 7 templos, todas las universidades, la UDG, la UAG, a la UNIVA, al ITESO, fui al Colegio de Jalisco, al CIESAS, hablamos con todos los especialistas y además aquí hicimos un foro espectacular donde vinieron investigadores de todos colores y sabores. Logramos hacer un borrador de la ley bastante potente. ¿Y qué crees? No pasó ni el 85%, más bien no pasó el 85% de las cosas que eran más innovadoras. Es muy duro. Hay miedo a innovar. Pues deja tú de innovar. Hay miedo de que no se conserve el precario equilibrio que existe. Por ejemplo, vino la pandemia, es una desgracia, porque con los sindicatos tenemos una estupenda comunicación y ellos sabían que el tipo de evaluación que nosotros proponíamos nada tenía que ver con correr a nadie. Bueno, además ni podíamos, es constitucional, por favor, no estábamos en esa lid. Pero nos faltó poder ir a hablar con los maestros para ver ellos qué pensaban. Y entonces el temor a que se alborotara la gallera hizo que la palabra evaluación desapareciera como si fuera una mala palabra. Eso es un error político, porque en Jalisco podríamos haber demostrado que sí se podían hacer balances a favor de los maestros, de su formación y de su capacitación. Ahora, si la ley quedó mejor que como estaba, mucho mejor. ¿Pero quién toma las decisiones en el Congreso? Pues nada menos que los grupos parlamentarios, Pero no hay, evidentemente. no hay presiones sobre los grupos parlamentarios. No, los grupos parlamentarios solitos se autolimitan. O Los sea, grupos parlamentarios no solitos. necesitan presión externa. No, te voy a decir algo. No pasó el que quedara que las niñas podrían elegir usar pantalón. Diego, ¿Cómo? todas las niñas No usan estamos hablando pantalón. de género, sino de uso de pantalón. Claro, o sea, yo decía que no se señalara uniforme neutro, porque podría haber la discusión de que sí, y entonces los niños pueden llevar falda. Es cultural. Claro, es cultural. Y entonces lo que yo decía, simplemente que quede que los estudiantes, o sea, niñas y niños, pueden elegir su uniforme. Y pues obviamente las niñas iban a elegir usar también pantalón en época de fríos y como usan pants el día de deportes. No pasó. Explícate. El otro tema es el de vigilancia del uso correcto de los recursos. Así nacen los congresos, para vigilar al soberano, ¿no?
y da la impresión de que otra vez, lejos de avanzar, vamos retrocediendo. Hay cambios, pero luego esos cambios en las legislaciones no se aplican y siempre termina habiendo un planchado de cuentas. Bueno, más que lo de las cuentas, porque yo acabo de entrar a esa comisión apenas hace un par de semanas, pero te lo voy a decir desde la perspectiva de las deudas, de los créditos. A ver, en el primer crédito, ¿por qué voté a favor? Porque sabes una cosa, yo pude ver en ese crédito, lugar por lugar, las demandas que habíamos levantado en campaña. O sea, el tramo de la carretera de Jalos a Yagualica, por decirlo así. Sí. La planta de tratamiento de Arandas. O sea, yo pude ver ahí literalmente en qué se iba a gastar cada centavo y entonces puse así, palomita, 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 esto es lo que en mi distrito se dijo. O sea, estaba muy transparente la etiquetación de los recursos, más allá de la calificación crediticia. ¿Por qué voté en contra del segundo crédito? Claro que estaba a favor de que se contratara deuda. Soy economista. Por supuesto que la deuda es un recurso de la política económica. Y además, claro que era necesario, claro que era urgente. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que por las prisas no se etiquetó de esa manera. Y yo pedí en los dos créditos que se agregara una pequeña leyenda, que espero que no sea como coma frutas y verduras, donde dice que se tiene que hacer la evaluación de impacto de esa deuda. Y en este mismo patio a Juan Partida le he insistido, y él lo recibe con mucha bonomía, que tenemos que pasar ese tabulador de impacto. Pero las prisas por contratar no han sido las prisas por ejercerlo, porque ha sido mucho más lento el ejercicio. O sea, es una deuda la prisa fue para no tener que justificarla, no, porque si le hubieran contratado hoy y hubieran hecho todos los proyectos ejecutivos antes, no hubiera pasado nada. Exactamente por eso voté en contra. No porque estuviera en contra de la deuda, no porque estuviera en contra de la necesidad, sino porque justo dije, no tenemos prisa y es más importante transparentar, darle certeza a la gente. Pero mira, ahí está, voté a favor de una deuda y en contra de otra. De las dos se tiene que rendir cuentas sobre la evaluación de impacto. Entonces, yo no me voy de esta legislatura sin saber cómo se gastó. ¿Y el Congreso sí va a hacer un contrapeso ahí, o sea, de exigir peso por peso? Mira, pues por lo menos yo no me pienso echar para atrás. Ya no soy integrante de la Comisión de Hacienda, pero como diputada lo voy a seguir exigiendo. Y bueno, en realidad eso es lo que me ha venido pasando, que en la gran mayoría de las votaciones en las que he discrepado de mi bancada, pues he perdido las votaciones, pero también reconozco que mi bancada pues no me ha expulsado. Incluso permitió que el PRD me propusiera como presidenta del Congreso y lo avaló. En ese sentido, si bien he perdido las votaciones, hay tolerancia a la discrepancia y eso me parece que en otras bancadas no existe. Sí es una virtud. Pero el tema de designaciones públicas, sí, fue un gran debate por la manera en que se resolvió el tema de los consejeros de la judicatura, ¿no? Es decir, no respetando el propio proceso que había puesto el Congreso. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo proceso donde también es todavía más complejo, digamos, la vigilancia, pero ya circulan las listas de nombres. ¿Dónde está ese equilibrio entre la independencia del Congreso, las necesidades del Poder Judicial y los intereses del Ejecutivo? A ver, voy a responder en dos partes. De la votación anterior del Consejo de la Judicatura, también voté en contra. No estuve tan cercana al proceso porque no formaba parte de esas comisiones, pero de lo que sí soy, si no experta, bastante conocedora, porque como sabes yo fundé la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y elaboré la Ley de Servicio Civil de Carrera con un equipazo increíble, incluido Marcel Pochard de Francia. Y pues cuando yo dije, ¿cómo que van a desestimar los exámenes que hicieron? Y entonces, ¿te acuerdas que el pretexto fue, es que calificaron diferente las universidades las respuestas? Bueno, pues tenemos tiempo. ¿Corrígenla? Exacto, eso dije, hay tiempo. Más de 72 horas. Paren las máquinas. Somos el Poder Legislativo. Podemos aplazar el término. Y cuando decidieron que no y que se iban sin tomar en cuenta los resultados de los exámenes, es más, que se iban sin exámenes, pues claro que me opuse y voté en contra. Entonces, ahí yo dije no. ¿Qué va a pasar ahora? Te voy a decir dónde creo que está el problema. No tanto en el asunto de las cuotas. Es la primera vez que lo digo y lo voy a sostener en público. En Estados Unidos, por suerte lo acabamos de ver de manera muy nítida con la juez maravillosa, esta feminista que se murió tantito antes de las elecciones y que le dio la posibilidad a Trump de proponer y que claramente pues iba a proponer a una conservadora.
Yo creo que si nosotros pusiéramos las cartas sobre la mesa y dijéramos, los magistrados, los consejeros de la judicatura, responden a estos intereses, eso obligaría a que tus cuates sean del mayor nivel posible. Lo voy a decir con toda claridad. A ver, es público y notorio que tenemos una distribución por grupo parlamentario. Pues yo quiero que el PAN sostenga que su gallo o su gallina son de altísimo nivel. Se dice que más allá del partido, el grupo político de universitarios tiene parte en este componente. Pues yo esperaría que el candidato de los universitarios sea el más brillante. Y entonces, fíjate, la diferencia entre grupo de interés y grupo de presión es muy importante. No solo en teoría política, en la práctica. Tú debes ser un grupo de interés. ¿Qué intereses defiendes? La laicidad, la equidad de género, claro. Entonces yo diría, sí, que se diga claramente, este es el candidato del PAN o el del gobierno o el de los universitarios. ¿Y qué creen? Es buenísimo. No está ahí porque le deba un favor económico, no está ahí porque es pariente de no sé quién, no está ahí porque tenga una relación familiar con no sé quién, sino porque es muy bueno. El problema de distribuir por cuotas de partidos, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en Estados Unidos es el presidente en turno quien designa los candidatos de la Corte, igual que en México, ¿no? Pero hay un sistema de rotación donde ninguno le tocan más de 3, ¿no? Excepto que haya un fallecimiento, como fue el caso de Trump. Acá, como está diseñado para que haya una cuota de reparto entre partidos y los partidos pueden decidir o meter al propio o hasta vender la posición. Imagínate, pero eso es corrupción vulgar, eso no tiene que ver con la cuota. Y es público y notorio. La ley de designaciones públicas? Debe cambiarse. Y por eso, aunque sé que en este momento, desgraciadamente, no hay una mayoría a favor, signé, junto con Enrique Velázquez, la iniciativa popular que impulsó la que sacó las mejores calificaciones en el examen para consejera de la Judicatura y que tuvo el apoyo de Hagamos y que reunieron más de 20,000 firmas. Es urgente que haya una ley de designaciones públicas y en eso, fíjate, estamos aliados con sectores tan importantes como la Cámara de Comercio y los empresarios, porque Javier Orendain, en la famosa reforma 2.0 del sistema anticorrupción, propone una ley de designaciones públicas. Entonces yo confío mucho en lo que dice mi supermaestro Luis F. Aguilar Villanueva, que la política es de aproximaciones sucesivas. O sea, quizá no sea el momento en el que sea posible, por la correlación de fuerzas, ciudadanizar totalmente los nombramientos. Ok, que las cuotas digan explícitamente cuál es su carta, pero sí podríamos evitar que los cuates sean de bajo perfil. Y podemos hacer una ley de designaciones públicas que de una vez por todas ponga la vara alta. Yo creo que esta legislatura debiera hacer eso, porque de otra manera estamos quedando como una legislatura que no solamente no avanzó, sino que retrocedió, y eso me duele en el alma, me parece inadmisible. Finalmente, el tema del presupuesto, que es otra de las asignaciones, otra de las funciones vitales del Congreso, pareciera que siempre lo que hay es el Ejecutivo manda un presupuesto, la fracción mayoritaria la defiende capa y espada, y luego le dan ahí, para conseguir los votos, un poquito de presupuesto a este partido o a otro o a los municipios. ¿Cómo debería ser una actuación realmente, digamos, útil e inteligente el Congreso en este tema? Me has dado totalmente la pata de palo, porque justamente lo que tenemos que cambiar es el modelo de gestión. Los presupuestos se hacen con el modelo de gestión tradicional, todavía por estancos separados. Es decir, cada secretaría pelea su presupuesto. Debería ser por problema social y se debería ver cuál es la perspectiva que aborda cada secretaría para ponerle el toque. Pero eso no ocurre. El presupuesto de Jalisco, como el presupuesto federal, sigue siendo absolutamente, y otra cosa, te digo, está hecho con el modelo de la cobertura. ¿Cuántos kilómetros de carretera? ¿Cuántas clínicas y hospitales? ¿Cuántas más butacas? Cuando debería ser en función de cómo resolvemos el problema de que 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer y escribir. Yo creo que no se resuelve con butacas. No, eso se resuelve, ¿sabes cómo? Con la posibilidad de cambiar el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo curricular. La única cosa que sí quiero reivindicar que ganamos en la ley de educación y que tiene que ver con el presupuesto es la creación del sistema de mejora continua de la educación, donde por primera vez
¿Cuántas fueron? 5 personas que elegimos aquí en el Congreso del Estado, sin cuotas ni cuates. Y es tristísimo que hubiéramos podido elegir con libertad absoluta a estos que son los mejores porque no había manzana de la discordia, porque no tenían salario ni recursos. Fíjate qué tragedia. Claro, O sea, pudo lograr llegar Miguel Basdres, que es el gran decano del ITESO, pudo llegar Elia Marum, que es una especialista en educación feminista de la Universidad de Guadalajara, pudo llegar Socorro Piña, que defiende los derechos de los discapacitados, pudo llegar Paulina Hernández de Mexicanos Primero, que representa a Jalisco Educado, y pudo llegar José Antonio Cabello, que es más cercano, digamos, no quisiera decir a la derecha o al conservadurismo, sí, es más conservador. Sí, pero claro. bueno, pero que también sabe de educación. Esos 5 que son brillantes, que son valiosos, que saben de educación, pudieron llegar sin problema, sin cuotas ni cuates, porque no tenían recursos. Es dramático, esa gente es la que debe tener recursos. Entonces, en el próximo presupuesto nosotros deberíamos de posibilitar que hubiera un órgano independiente, autónomo, que pueda hacer evaluaciones de la educación con base en sus contenidos. Entonces, el asunto del presupuesto es grave y creo que estamos en deuda. Y la queja, con esto termino, la queja que tiene el gobierno del Estado con respecto al presupuesto federal, ¿no lo repite en gran medida con respecto a los municipios? Yo creo que en Jalisco sí se ha cuidado más eso. O sea, creo que hay diputadas y diputados muy municipalistas y aunque sea por ese reparto un poquito tutelar, digamos, que cada quien cuida su municipio, creo que eso no es lo más grave que está ocurriendo. Lo grave en realidad es un asunto de fondo, es el modelo tradicional de gestión y creo que eso tiene que ver también con cómo están constituidos los poderes en el Estado. O sea, lo que nosotros tendríamos que hacer, vas a decir que soy la única que se acuerda de eso, pero es que yo sí estaba de acuerdo con el tema de la refundación. O sea, sí se tenía que arrancar de raíz el modelo político, el modelo de organización del poder para tratar de hacer de Jalisco no una ínsula, no salirse del pacto federal, no, para tratar de hacer de Jalisco un nuevo modelo de gestión política. ¿Y no podemos cambiar el modelo sin tener que refundar una constitución? Bueno, es que se necesita que haya una fuerza progresista muy pujante en el Congreso del Estado y lo que yo creo que le pasa a todos los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado es que son muy conservadores. Mara, gracias. Pues gracias a ti por andarme haciendo esas preguntas y peor tuyo, contestándotelas.